Vamos a comenzar esta mañana. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, nuestro único Rey y Salvador. Señor, en esta mañana te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, tú muévete en este lugar, Padre Celestial. Sé tú a través de nosotros. Esta mañana sabemos que venimos a tener esa cita especial contigo, Señor. Y realmente queremos entrar en tu presencia. Realmente queremos y anhelamos tu presencia, Señor Jesús. Nos ponemos a tus pies. Nos ponemos a tu disposición, Señor. Entregamos nuestro corazón completo hoy a ti, Padre. Toma el control, Señor. Prepara nuestra vida, prepara nuestros corazones para recibir, Señor, palabra viva y eficaz de tu trono, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hoy
Vamos a decirle una vez más al que está sentado. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono,
comienzas a declarar esto en tu vida, empieza a decir: tu amor, Señor, echa fuera todo temor. Tu amor, Señor, rompe cualquier cadena esta mañana, Señor. Tu amor, Señor, puede romper cualquier tristeza. Tu amor, Señor, puede traer victoria a mi vida, Señor. Levanta este clamor. Empieza a derramar tu corazón a Dios esta mañana. Trae al altar tus situaciones esta mañana. Empieza a despojarte. Empieza a quitar esas cosas que están interrumpiendo en tu corazón, en tu vida. Empieza a declarar vida a ese corazón. Empieza a declarar lo opuesto. Muy independiente de dejar tus cargas, es muy importante declarar la verdad en tu palabra. Porque si nada más nos quedamos como una queja, nada va a servir. Dios quiere que empieces a pronunciar la palabra en ti. Dios quiere que empieces a declarar esa palabra que Él nos dejó, que es viva y es eficaz. Él quiere empezar a moldear tu corazón conforme a su voluntad, conforme a su verdad. Pero si tú no conoces cuál es la verdad en Él, va a ser imposible. El tiempo que tú pasas en el Señor, no tan solo en los domingos, sino entre semana, los días que tú pasas en intimidad con Él, donde tú levantas tus manos, donde tú estás con Él cara a cara, de corazón a corazón, y empiezas realmente a pronunciar esa verdad en ti, empieza a mover algo en ti, que el día que viene el momento de su cita especial, que es el domingo, algo loco pasa, porque tú vienes a derramarte, vienes nada más a glorificarte, porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero principalmente su fidelidad es grande. Así que declara: tu amor echa fuera el temor. Ahí donde está, hermano, no deje de alabar, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Eterno, grande, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. No deje de alabar su nombre, porque Él está aquí con nosotros y Él ha dejado caer su misericordia el día de hoy en la vida de usted y en la vida de todos aquellos que escuchan su palabra, en aquellos que han pagado el precio, en aquellos que se levantan a orar, en aquellos que creen en Él, en aquellos que a pesar de la adversidad, el nombre de Cristo sigue siendo su poder,
sigue siendo su luz, sigue siendo su guía, sigue siendo aquel que abre el camino por donde tú pasas y por donde los ríos de agua viva como un surco grande, fuerte, poderoso, llena la vida de cada uno de nosotros, porque creemos en ti, Señor, porque no hay espada en contra de nosotros, porque tú eres escudo, Señor, porque tú levantas a aquellos que creen en ti, Padre, y aquellos no te dejan, Señor, porque aun a pesar de la adversidad ha tocado los corazones y ha bendecido con palabra grande, poderosa, buena, agradable, llenando, Señor, con todo lo bueno que tú eres, Padre Santo, la vida de aquellos que creen en ti. Bendice, Padre bendito, grande eres, tu misericordia es tan poderosa que llena los corazones vacíos y saca todo temor y toda fuente de tristeza se seca en el nombre de Jesús, porque ha llegado tu hora, ha llegado tu día en el que tú te levantas, en el que ya no hay ayer, ahora sí, amén, de adelante y arriba y levantando los brazos y caminando con gozo y levantando las manos, esperando la bendición de nuestro Padre eterno, creyendo en su palabra, inclinando la rodilla, sometiendo la carne, declarando palabra, creyendo en ella. Santo, santo y soberana tu presencia, infinita, gloriosa, poderosa, con una conexión que solamente tú puedes dar, Señor. Solamente tú puedes dar, Padre, en los corazones dispuestos y en los que creen en tu palabra, Señor. Dejando a un lado las emociones, queda tu palabra escrita en los corazones y la mente entendida. Atiende tu palabra y ejecuta tu poder con una fuerza y el poder que solo hace eso correr a Satanás y a sus huestes de maldad. Tu amor echa fuera todo temor. Tu verdad, Señor, trae libertad a nuestras vidas. En esta mañana, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te dignas, Padre, porque te place estar aquí con nosotros. Bendito sea tu santo nombre, Señor, e inunda con tu palabra los corazones de nuestros hermanos y de todos aquellos, Padre, que creen en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debe de creer, hermano, que Dios está con nosotros. Debe de creer porque fluye el Espíritu Santo en aquellos que tienen no solamente el entendimiento de la palabra, sino el escuchar, el saber, entender y ejecutarla. Porque usted ha escuchado palabras en toda su vida. Y en base a esas palabras usted ha podido actuar o no ha podido actuar. Hoy la palabra de vida viene a hacer eso, una palabra grande y poderosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Alabado sea tu santo nombre, bendito Rey. Y hoy, con el gusto de estar aquí, con el gusto de poder ser solamente un instrumento del Señor. Considérese también usted un instrumento de Dios. No es necesario estar en un lugar alto, en un lugar que todo el mundo te pueda ver, aún en el hueco de tu espacio, en la intimidad con Él, en tu cuarto, en una silla, en un rincón donde nadie te vea, donde nadie sepa que estás solamente tú con Él. Es como Él te da la palabra de vida. Y así es precisamente. Buenos días, buenos días a todos. Qué bueno que están en la casa del Señor, en la casa donde solamente hablamos de su palabra. Y precisamente la predicación la hemos denominado la palabra. La palabra. Hay dos efectos en la palabra, en cualquier palabra, y más aún en la palabra del Señor. La palabra tiene causa y efecto, seca o da vida a la esperanza, a tu esperanza. La palabra seca o da vida a la esperanza,
al final de cuentas, todos estamos esperanzados a algo, todos esperanzados a un evento, a una fecha, a un tiempo que tiene que llegar. ¿Por qué no a una quincena, al cobro de algún bien, a la toma de los análisis, a la ida con el médico? Todos tenemos una fecha en algo, pero junto con eso tenemos una esperanza. Y podemos enunciar N número de eventos que podemos esperar por lo que resta de nuestra vida, si son 2 días, 3 días, un mes, 10 años, no sabemos. Pero lo que sí tenemos certeza es que lo necesario, independientemente de todo aquello que podamos pensar, es llegar a la presencia de nuestro Señor. Esa es la esperanza más grande que tenemos. No importa si mañana no comemos, no importa si mañana amanecemos enfermos, no importan las situaciones que vengan. La esperanza más grande es estar junto con el Padre que nos dio la vida. Así es que en cada momento tenemos que tener la esperanza de lo que es la palabra de Dios. Y puedo comentarles, en esta semana, durante algunas semanas, en nuestra ciudad, en nuestra localidad, han estado pasando eventos desafortunados, tristes. Muchas cosas que no es necesario nombrar, pero que todos sabemos. Y eso ha hecho hacer que el ánimo de las personas decaiga. Porque antes de esos eventos, pareciera inclusive que no había pandemia, veíamos gente por todos lados, en el centro, comprando, en los establecimientos. Y después de estos eventos que han pasado en nuestra ciudad, ha venido a menguar el número de personas en la calle. El desánimo se puede palpar, se puede ver. Yo lo escucho y lo siento. Y eso es algo que por lo cual debemos de seguir en la brecha por aquellos que necesitan ese ánimo. Y esa palabra precisamente es lo que Dios ha estado poniendo en esta semana con nosotros. Bueno, conmigo, ¿verdad? Y seguramente con usted de diferentes maneras. Así es que la palabra, hay 2 clases de palabra. Yo puedo identificar. Yo quiero hacer una apreciación personal. Hay 2 clases de palabra: la palabra humana y la palabra de Dios. Lo que Dios dice y lo que también el hombre dice, con sus ideas, con sus apreciaciones, con sus creencias. Pero la palabra de Dios es inamovible, independientemente de nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras creencias. La palabra de Dios es inamovible. Y junto con la palabra humana también podemos decir que es la palabra de mentira, y la de Dios, la palabra de verdad, la palabra de caos y la palabra de orden, de un orden que viene a establecer Cristo en nuestros corazones a partir del entendimiento de la palabra que Él nos da. Y para muestra, como dicen los que saben de esto, y para muestra, un botón. Si me acompañan al versículo que viene en Salmos 33:4. Ese es el sustento que da la palabra de Dios cuando se emite, cuando se habla de ella, cuando se está refiriendo a uno de ella. Porque nosotros como seres humanos, como personas, como carne que somos, fallamos. Entendemos que fallamos, aceptamos que fallamos, pero no aceptaremos la condición de falla permanente, de falla constante, de falla que no se pueda remediar. Salmos 33:4 dice: porque recta es la palabra de Dios, y toda su obra es hecha con fidelidad. La fidelidad es una firmeza y es la constancia que una persona permanece. En la mañana la maestra Lupita decía en su oración: primero es la disciplina, el deseo y el deleite cuando nosotros estamos orando. Pero ¿con qué tuvo que empezar ella? Pues con una disciplina.
Y esa es la disciplina que Dios quiere. La palabra de Dios es tan buena y tan agradable, pero también a cada quien lo pone en su lugar cuando es necesario, y no para exterminarlo, mi hermano, sino para conducirlo en el camino que Él desea, porque Él tanto lo ama que ha dado su palabra para usted y sea una guía en su vida. Así es que si tomamos la palabra en Salmos 33:4, la palabra de Jehová es recta, no tiene desvíos, no tiene tropiezos, no tiene hoyos, no tiene baches. Es una palabra permanente, fluye, en la cual, siendo una palabra recta, nosotros podemos llegar más pronto a Él. Cuando vamos en un camino sinuoso, en el que tenemos que atravesar baches, valles, subidas, bajadas, curvas, tardamos más en llegar. Pero cuando tomamos un punto de A a B de una manera recta, en la cual podemos ver obstáculos, en la cual podemos ver situaciones que atravesamos, pero que mantenemos nuestra rectitud, vamos a llegar más pronto a nuestro camino. Muchas veces, ahora en esta semana iniciaron los trabajos para la ampliación de la carretera que va de Valles a Tamazunchale, a ampliar a 4 carriles. Y yo veo que los topógrafos, ¿verdad?, que son esos que tienen su triangulito, ¿verdad?, y un aparatito ese como una cámara, pues están midiendo los ángulos, tratando de ver la rectitud del camino, tratando de ver lo sinuoso, todos los aspectos técnicos. Pero ¿sabe cuál es lo esencial de un topógrafo? Que pueda trazar una línea lo más recta posible para que el camino sea más fluido, disminuya los accidentes y tarde menos tiempo. ¿Y sabe qué? Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Qué tan sencillo es ver cosas tan fáciles en la vida que Dios pone. Cuando yo veía a esas personas, decía, pues ¿cómo van a hacerle aquí? Aquí van a tener que sortear esta situación, este alud, esta depresión de tierra. Pero ¿sabe qué? No vienen calculando con un plomo como los que usan los plomeros. No vienen calculando con una regla, o no vienen calculando según como ellos piensen. Traen su equipo, traen su aparato, y ese aparato ese lo ponen a funcionar para trazar la línea, la mejor línea que puedan tener. Y esa es la palabra de Dios. Esa maquinita es la palabra de Dios por la cual nosotros podemos llegar claramente al destino que Él nos ha preparado. Así es que este es el sustento por la cual debemos de estar confiados, que la palabra de Dios es recta y que es fiel. Pero sabe, como le acabo de mencionar, hay una palabra de Dios y hay una palabra que dice el hombre también. Yo creo, yo pienso, yo siento. Pero sabe que no solamente son esas dos características en la palabra, sino que aparte es la palabra del hombre que el hombre da cuando Dios se la ha revelado. ¿Y sabe cuál es lo mejor de todo eso? Es que contagia a otros, exhorta a otros, ubica a otros en la situación en la que puedan estar. Entonces, hermano, ¿no dijo que había 2 clases de palabra? Sí, hay 2 clases de palabra, la del hombre y la de Dios, la más importante. Pero cuando la palabra del hombre, en la palabra del hombre está implícita la palabra de Dios, entonces es cuando se echa a andar y empieza a fluir, y empieza a fluir. Porque la palabra de Dios está aquí, en un libro, en un texto, no tiene movimiento. Ahí usted la puede estar observando y la puede estar leyendo y deleitándose y escuchándola. Pero cuando esa palabra de Dios usted la toma, revive su espíritu y la transmite. A mí me da mucha risa que cuando llega los lunes
pues vamos 5 en un carrito, ¿verdad? En un carro, en un vehículo, vamos 5. Todos los que vamos a trabajar a donde yo estoy, vamos 5, ¿verdad? Pero los lunes, pueden pasar todos los días, pero los lunes es un día especial. Es un día especial. Es un día en que mis compañeras necesitan estar juntas. No puede ir una adelante de casualidad y otra atrás, no. Tienen que estar juntas, tienen que estar viajando en el mismo asiento. Y a veces me toca ir en medio. Y usted sabe, cuando viajan 3 atrás, es un poco incómodo viajar en medio, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? A ellas no les importa que ellas tengan que ocupar un lugar a la mitad. Pero ¿sabe para qué? Para platicar de todo lo que les ha pasado, ¿verdad? Yo le digo chismear, pero es platicar. Es platicar de todo lo que les pasó, de a dónde fueron, de qué hicieron, de qué pasó con sus esposos, con sus hijos, todo eso. Ansían verse, porque me lo han platicado, me lo han dicho. Ansían verse para poder platicar y todo eso. ¿Cuánto más cuando la palabra de Dios está verdaderamente en nosotros? ¿Cuánto más no queremos platicar de ella cuando verdaderamente está en nosotros? Si usted me acompaña, Primera de Tesalonicenses 2:13. Si me ve, hermano, un poquito acelerado, es que tomé mucho café, y así es que yo espero que usted entienda que solo el café agrada a Dios. Así es que Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, fíjese lo que dice ahí, que oísteis de nosotros, nosotros ya la teníamos resguardada, ya la habíamos creído, ahora te la queremos compartir. ¿Qué hicisteis? La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está el trasfondo. La palabra de Dios actúa cuando la transmitimos a través de la palabra. Y no solamente de lo que decimos, sino de lo que pensamos, y de lo que actuamos. Y yo decía, ¿cómo es posible que lo que yo piense influya en el ánimo de otros, en mi congregación, en mi unidad de trabajo? ¿Cómo puede ser que lo que yo piense, quién va a estar viendo? ¿Quién va a estar entendiendo? ¿Quién va a estar sospechando lo que yo pienso? Y hace poquito entendí que aún lo que pensamos se manifiesta en una situación espiritual que mueve las cosas que nosotros hacemos o decimos o actuamos, aún las cosas que pensamos. Cada mañana, cuando yo me voy, aparte de que les apago el aire a las niñas porque siempre lo dejan bien frío y están sufriendo ese frío, voy y me despido con ellas de un beso. Ya nada más escucho que te vaya bien, así como que no queriendo la cosa, y me despido de la otra y también, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Me voy con la certeza de que Dios se queda con ellas. Y ese pensamiento que yo tengo, aunque yo no se los diga, hace mover las cosas espirituales, y mis hijas están resguardadas. Entonces, aún lo que podemos llegar a pensar afecta invariablemente las cosas en las que nosotros nos desarrollamos. Y tengo una frase, mi hermano: la palabra se acepta, se cree y se refleja. Y si usted me acompaña al libro de Juan,
No le voy a dar todavía el versículo porque quiero nombrarle algunas cosas que vienen en ese capítulo. El capítulo 6, ¿verdad? Usted lo va a recordar, pero solamente le voy a nombrar algunos versículos antes de llegar a lo que quiero hablarle. El versículo 2 dice, no, se los voy a nombrar y escuche por favor. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos, hablando de Jesucristo. En otro versículo dice, en siguientes versículos dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿Se acuerda de los 5,000? Asimismo de los peces cuanto querían. Y sabe que esas personas eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Cristo. Y más adelante dice, aquellos hombres entonces, los discípulos, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Les bastaron 2 señales, 2 milagros, 2 cosas sobrenaturales, les bastaron para declarar que realmente Jesucristo era el enviado de Dios. No necesitaban más en ese momento. Estaban certeros, verdaderamente decían, este es el que ha de venir al mundo. Pero si seguimos leyendo, no solamente había esas 2 cosas sobrenaturales en este capítulo. Siguiendo con la lectura se levanta, y otro versículo dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero cuando le reconocieron, le dieron la bienvenida. Les bastó solamente 2 cosas sobrenaturales y aún todavía había más. Pero ¿qué pasó en medio de ese capítulo que les estoy platicando? Entonces les dijeron algunos de ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo dijo, solamente crean en el que me ha enviado, solamente crean en el que ha sido enviado, solamente crean en mí. Pero ellos, ¿sabe qué pasó ahí? Cuando Cristo le dijo, crean en mí, vieron a un hombre, vieron a un ser humano, vieron a alguien que podían palpar, que podían tocar, vieron a alguien que como cualquiera de ellos comía, sudaba, tenía necesidades, vieron a una persona común y corriente, a pesar de que había hecho las señales que ya habíamos comentado. Mas con todo le dijeron entonces, ¿qué señal? Así como que, dinos tú, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Qué corta es la mente de nosotros, que después de haber visto 2 milagros, incluyendo un tercero cuando caminó sobre las aguas, todavía osaron preguntar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obra vas a establecer delante de nuestros ojos para que te creamos? El corazón del hombre es un corazón que da vueltas, que no es un corazón firme, que necesita ver más, porque no me basta este reloj, yo quiero otro que cuando me hablen pueda contestar por aquí. O unos tenis que a pesar de que estos están muy buenos, de arriba, ¿verdad? Porque ya de abajo no mucho, pero todavía quiero otros más. Nuestro corazón es así. Y para eso, en palabras más, palabras menos, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come nunca morirá. Ustedes, sus antepasados, comieron el maná. Sus padres comieron el maná y murieron. Pero el que come de mi pan nunca morirá, y yo lo resucitaré en los días postreros. Y no entendiendo ello, ¿cómo nos dice que nos va a dar de comer? Dice, porque dice más adelante, el que no come de mí, el que no come mi carne, el que no bebe de mi sangre, que es verdadera carne, verdadera comida y verdadera bebida, no estará conmigo.
Él hablaba del sacrificio y ellos dudando y no entendiendo, decían: ¿cómo nos va a dar de comer de su carne y cómo nos va a dar de beber de su sangre? Y reflexionando pensaron, cayeron a cuenta que seguía siendo un hombre y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros le conocemos? ¿Cómo dice este que viene del cielo? Y ahora sí, acompáñenme en Juan 6:58. Juan 6:58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso enseñaba en la sinagoga. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y yo, teniendo duda, pues busqué otra versión, y la versión, no recuerdo cuál versión, dice: cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron que enseñaba esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar, es increíble, ¿quién va a creer eso? Y terminando la frase dice: ¿quién puede estar de acuerdo contigo? Y mi pregunta entonces era: ¿qué creemos más? ¿Los hechos que ya habían visto milagros o las palabras de una persona que traía la palabra de Dios? ¿Qué creemos? ¿Qué cree usted? ¿Lo que ve o lo que escucha? Esa es una pregunta que no me revolotea en la cabeza, pero me pareció interesante ver cómo estas personas, viendo hasta 3 milagros en una sola jornada, todavía preguntaban, todavía exclamaban: dura palabra es esta, ¿quién te va a creer todo eso que estás diciendo? Mas sin embargo, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo en el versículo 64, si usted me acompaña, Juan 6:64: pero hay algunos de vosotros que no creen. Eso pues era muy evidente, porque desde que empezó a entrar la duda en su corazón y les clamaron a través de sus palabras, no creían, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Inclusive, porción más adelante de la palabra dice que él mismo había escogido a sus discípulos y uno de ellos lo iba a entregar. En el 65, y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Y al siguiente versículo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él, porque dura se le hizo una palabra que un hombre dijo que él era el pan de vida y que les iba a dar de comer su carne y de beber su sangre. Aún después de los prodigios, aún después de los milagros a los enfermos, aún después de haber caminado sobre el agua, aún después de haber dado de comer a más de 5,000. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos decir: la palabra se acepta, se cree y se refleja. Sin embargo, estos apóstoles, estos que andaban con Jesús, no creyeron, aún después de haber visto. Y yo tengo una frase que dice así: tú vives lo que hay en tu corazón. ¿Qué había en el corazón de esas personas que no solamente que vieron los milagros y no pudieron aceptar, abrir su corazón a una persona que hablaba con denuedo, que hablaba con autoridad, que hacía los milagros, y que su corazón no se abrió? Tú vives lo que hay en tu corazón.
Así es que, ¿qué hay en nuestro corazón verdaderamente? Nuestro corazón, siendo un corazón que no es constante, es una pregunta que nos debemos estar haciendo de manera permanente, porque solamente así lo vamos a poder perfeccionar. Solamente así nos podemos dar cuenta de las cosas que hemos tenido, en las que hemos caído, pero también en las que podemos mejorar. Tenemos que vivir lo que realmente hay en nuestro corazón. Y no es malo tener duda. ¿Es malo tener duda? ¿Es malo tener miedo? ¿Es malo tener esperanza? ¿Es malo eso? ¿Sabe qué? No es un pretexto, pero somos seres humanos y fallamos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de eso, podemos corregirlo. Y le voy a poner un ejemplo. Estando trabajando, uno de mis compañeros, casi al final de la jornada, se acercó conmigo y me dijo: ¿qué crees, Alejandro? Y pues yo trabajando, ¿verdad? Y dejé lo que estaba haciendo, me senté y le dije: ¿qué pasó? Me estoy empezando a sentir un poco mal. Ah, ¿y qué tienes? Pues ya me tomé la temperatura y traigo 37 grados. Bueno, pues es que hace mucho calor, pero también me duele la cabeza y siento aquí como arenita. Y dije: bueno, pues, ¿qué crees que sea? ¿O qué piensas tú? No, pues no sé. Pero cuando lo vi, en él se reflejaba la preocupación, se reflejaba el miedo, se reflejaba una angustia. Yo le dije: bueno, pues está bien. Mira, agarra ahorita y tómate 2 de paracetamol y ya. Pero oh sorpresa, como es difícil traer la máscara todo el tiempo, la mascarilla, pues cuando yo estoy solo haciendo mis notas, viendo la programación, cosas administrativas, pues me la quito porque me ahoga. Y cuando me di cuenta, después de haber platicado con él, dije: bueno, pues me voy a poner esto, pero pues ya, ¿para qué? Y dije: bueno. Y después nos regresamos, ¿verdad? Pues sí, con las medidas que sean necesarias, punto. En algún momento nuestro corazón nos puede, con alguna palabra, nos puede turbar un poco, nos puede incomodar, nos puede hacer que trastabillemos, pero no debemos de permitirlo, porque la esperanza está en Dios, porque eso es lo que nos hace fuertes, seguir declarando las cosas, seguir pensando que Dios está con nosotros. Total, pasó esa situación y pues mi compañero está muy bien, porque en ese momento estuvimos orando por él, pidiéndole a Dios, ayudándole un poquito en su fe. Y le mandé un mensaje: ¿cómo te sientes? Pues más o menos, dice, pero pues ¿tú cómo ves? Pues yo no sé, le digo, pues tú sabes, pues tenemos un servicio que nos atiende y pues puedes hacer uso de él. Y sí, hizo uso de ese servicio. Pues total que no lo atendieron por lo que haya sido. Y dice: ¿sabes qué? Me regresa el mensaje ya en la noche. ¿Sabes qué? Ya me fastidié, mañana voy a trabajar. Bueno, pues está bien,
Y sabe que me dio gusto que haya decidido eso, que haya decidido lo que él haya creído. En otro tiempo, conociéndolo, pues se hubiera encerrado a piedra y lodo. Y qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque la oración que hacemos cada lunes antes de empezar la jornada ha provocado algo en él y en mis demás compañeros. Y eso me da mucho gusto, porque la palabra la están tomando, porque están creyendo. Falta más, sí falta más, pero vamos por ese camino recto. Vamos por la palabra que Dios ha puesto cuando platicamos con ellos. La palabra de Dios es el camino recto que nos va a llevar a tener la certeza y la seguridad. Así es que, pues usted ya vio, los discípulos lo dejaron y nunca más regresaron con él. Y todavía volteó a ver a los 12 que quedaban. Jesucristo volteó a ver a los 12 y todavía están ustedes aquí. ¿Quién los tiene? Así es que ahuecando el alas y no es de su agrado. Y Pedro le dijo: tú eres el pan de vida, ¿dónde más iremos si no es a ti? Él no rechazó la palabra, él aceptó la palabra en su corazón y la hizo efectiva al declararla, y con él continuaron. Pues ese es un ejemplo, pero hay otro ejemplo que, si usted me acompaña en el libro de Hechos 27, recuerde usted que Pablo, después de que había sido preso, apeló, ¿verdad?, a César, y a él lo llevaban preso. Tuvo que emprender su viaje a Italia junto con otros reos, junto con otros prisioneros. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Le voy a dar un pequeño resumen de ese capítulo. Los vientos, al momento de zarpar, los vientos eran contrarios. Navegaron muchos días, iban despacito, querían atracar y no podían. Había muchas personas en esa nave. Después apareció un viento huracanado azotando la nave. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a tener miedo y quedaron. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es lo que puede pasar? Lo peor de todo que le puede pasar a un barco es que se quede a la deriva, sin timón, sin dirección. ¿Y sabe qué fue todavía lo peor? Empezaron a tirar cosas para aligerar la nave. Y todavía algo peor, tiraron todos los aparejos, todas las cuerdas, todo lo que sustentaban las velas. Así es que realmente quedaron sin dirección. Y decía Pablo, acompáñeme, Hechos 27:10. Él ya veía que iba a pasar algo y decía, dice en ese versículo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, no más, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Nosotros como hijos, cuando somos reprendidos por nuestros padres, nos hacen ver las cosas. Mijo, póngase a estudiar, aproveche el tiempo, apague el Netflix o apague lo que está haciendo, apúrele, ándele a hacer su tarea, para que no sea en perjuicio de usted. ¿Y qué hacemos? No, lo que hacemos es: no te preocupes, ma, es para el 30.
es para tal día. No, hombre, ese maestro nunca llega. Siempre dice que la revisa y no la revisa nunca. Y sopas, ese día sí vino el maestro. El día 30 era el día siguiente y todo pasa. Pero Pablo les advertía, Pablo les dijo, sin embargo, se le dio más crédito al que navegaba, al piloto y al patrón de la nave. No, dice, pues, ¿tú qué vas a saber, Pablo, si él es el dueño y él es el piloto? No van a dejar una embarcación por lo que tú dices. Pero le voy a decir una cosa, Pablo no era cualquier persona. Pablo era uno que perseguía a los cristianos, era uno que azotaba, era uno que había sido instruido militarmente, era un hombre con mucho conocimiento, pero con todo y aún con todo eso, había algo más importante en la vida de Pablo, había sido ungido con el poder de Dios. Y eso es lo que realmente le daba valor a las palabras que Pablo decía. No todo lo que había sido en el mundo, un militar, un perseguidor, un ejecutor de la ley, no era eso. Era lo que Dios había puesto en él, las palabras que puso en él, las palabras que él aceptó. Aún estando ciego, obedeció la voz de Dios cuando le dio instrucciones de ir a otro lugar para recibir las indicaciones que iba a tener que hacer. Y si me acompaña más adelante, Hechos 27-21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, imagínense la escena, puesto en pie en medio de ellos, dijo: ay, hermanos. Pero imagínense a Pablo, que estaba en la misma condición que ellos, que navegaba, que había tormenta, que había huracán, que ya no había parejos, que la nave estaba sin dirección. Estaba en la misma condición, estaban, ahora sí que como decimos, estaban en el mismo barco. Pero Pablo decía, habría sido por cierto conveniente, muchachos estos, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero fíjese lo que dice adelante. Pero pues ya la regaron, ¿verdad? Pues ya la regaron. ¿Y cuántas veces le hemos regado cada uno de nosotros? Pues muchas. Bien hubiera sido que no hubiera salido de la casa cuando estaba lloviendo, porque toda te mojaste y como no llegaste y te bañaste, pues te enfermaste. Pero para eso hay una cobijita, hay una friega de alcohol, hay paracetamol, hay remedio. Y es lo mismo que Pablo les dijo. Pablo les dijo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de nave. Cuando yo era más chavo todavía de lo que estoy, el temblor en México fue algo que yo viví y me impactó para toda mi vida. Era un edificio como este, mucho más grande, pero nosotros estábamos encerrados en un cuadro, la dirección, los salones, los laboratorios y un edificio. Y cuando empezó a temblar, como esa escuela era de puros muchachos, pues todos empezamos a gritar como gritan los muchachos cuando vacilan, ¿verdad? Y de repente todos pensamos que estábamos bien, que era un temblor, que no iba a pasar nada. Y lo primero que pasó fue que estallaron los vidrios. Y ahora nadie se preocupó por los fierros, por los vidrios, por los salones. Nadie se preocupó por eso. Todos corrimos a donde pudiéramos pensar que nos íbamos a resguardar, porque lo más preciado que en ese momento siempre hemos tenido era nuestra propia vida. Nadie se preocupó por caminar, por ver que otros estuvieran bien, si los edificios se nos venían encima. Todos corríamos para salvar nuestra propia vida.
Imagínense estos que estaban en un lugar en donde no había nada más que agua, y Pablo junto con ellos les decía: tengan buen ánimo. ¿Usted imagina la cara de los marineros de voltear y decir: ¿qué? Pues no estás viendo, o estás mal de la cabeza, o no aprecias lo que hay a tu alrededor. Nada más que la diferencia era que Pablo conocía a Cristo, y en ese momento el entorno de Pablo no era ese, era el de tener el resguardo de su padre en medio de la tormenta. Ese era el entorno de Pablo. Por eso hablaba con esa libertad de decir: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y sabe que si a mí alguien se hubiera acercado en ese momento del terremoto, del temblor, y me hubiera dicho: no te preocupes, Dios está con nosotros, pues quédate con Él, porque yo me voy para acá. Así era con los marinos, con los presos, con los soldados, con el centurión, con el piloto, con el dueño. Y en el siguiente versículo 23, viene el por qué Pablo hablaba así. Hechos 27:23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, mijo, no temas. El objetivo principal de todo esto que está pasando es que tú des fe y testimonio del poder de la palabra de Dios. Por eso es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, 227 personas. Fíjese lo que pasó. Navegaron por muchos días. No había cielo, no había sol, no había estrellas, había esquifes, había tormenta, había lluvia, había zozobra, había miedo, había temblor, no había comida, porque todos estaban tan angustiados que no pensaban ni siquiera en eso. Pero usted puede estar envuelto en situaciones tan tristes o tan difíciles, pero ¿sabe qué? El punto era es necesario que comparezcas ante César. Ese es el objetivo. ¿Y sabe qué? El objetivo es que usted llegue a los pies de Cristo, todavía más de lo que piensa que está. Es necesario que comparezcas ante César. Así es que si ese es el objetivo, no te voy a traer a César, ni César está aquí, tú tienes que ir a él. Por lo tanto, como sea, vas a llegar a una tierra firme. Y esa es la tierra que nosotros debemos de pensar. La firmeza de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. La firmeza de llegar, como sea, a una tierra prometida, a donde podemos llegar con nuestra barca deshecha, maltrecha, llena de destrucción, pero con la convicción de que vamos a llegar a un buen puerto, a pesar de todo lo que hemos visto y de lo que hayamos padecido. Ese era el propósito de Dios en la vida de Pablo. Y todavía con eso, imagínense a Pablo, yo creo que todos estaban corriendo y todos estaban resguardando. Y pues yo creo que dijo: bueno, pues de aquí me agarro, y mientras me agarro, pues yo les digo: Dios me ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabe cuándo le concede a alguien algo? Cuando usted se lo pide. Y en medio de la zozobra, Pablo pidió por todos aquellos, y el ángel le dijo: todos los que navegan contigo te han sido concedidos, te han sido por ti resguardados, por tu oración, por tu fe, por tu perseverancia, por tu no tener miedo, por tener la certeza de que Dios está contigo. Tú y tu casa serán salvos.
Tú y los que navegan contigo alcanzarán la tierra, alcanzarán la promesa, la van a ver, la van a sentir por lo que tú has pedido. Y en medio de tanta tribulación, mi hermano, en medio de tantas noticias, en medio de tantos eventos, ¿sabe qué? No puedo decir que me voy a morir sin haber visto los milagros de Dios. No puedo decir eso porque he visto, porque he creído. Y Pablo era así. Así es que Dios concedió. ¿Tú crees que si a Pablo le fue concedido todas esas personas en un momento tan difícil, no te va a ti a conceder a los que no creen todavía? ¿No te los va a conceder si llevas una disciplina? ¿No te los va a conceder si no Dios ve tu corazón afable y preocupado por los demás? ¿Tú crees que no? Nada más hay que inclinar la rodilla, dolerse de los demás y poner el corazón en medio del Padre para que el Padre te conceda. Así es que Dios los ha concedido. Me acompaña en el siguiente versículo, Hechos 27. Por tanto, 27, 25. Es lo que sigue. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que me será así como se me ha dicho. Y si usted ve el versículo 25a, dice: terminadas sus palabras, todos guardaron silencio por un momento muy pequeño, y gritando voces de júbilo, abrazaron a Pablo y le dieron las gracias y le dijeron que ellos también estaban con él. ¿Sí encontró ese versículo? Ahí dice: terminadas sus palabras, todos guardaron silencio por un momento muy pequeño, y gritando voces de júbilo, abrazaron a Pablo y le dieron gracias y le dijeron que ellos también estaban con él. No es cierto. Eso no viene. Imagínese usted el oprobio, el pesar del corazón de esos marinos que les decía a Pablo: no van a morir, Dios me los ha concedido. El ángel de Jehová vino y me dijo, al que yo sirvo, él me dijo que ustedes van a estar conmigo, vamos a salir de esta. Inicialmente ellos no creyeron eso, porque estaban en medio de tanta destrucción, de tantas cosas malas, que lo más preciado que tenían, que era su vida, también peligraba. Después Pablo, y no hay un versículo 26a, por si todavía lo está buscando, no viene, nada más era un ejemplo. Si ve Hechos 27, 26, con todo, fíjese lo que dice Pablo: con todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos sufrido, con todo lo que no hemos comido, con todo lo que hemos dudado, con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Sabe qué decía Pablo en ese momento? Con todo lo que hemos pasado, de todas maneras, tenemos que seguirle dando. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir navegando, tenemos que seguir viendo vientos, tenemos que seguir viendo cómo zozobra nuestra nave, pero con la certeza de que Dios está con nosotros, como quiera. Porque nuestra fe, hermanos, las palabras que decimos vanas son cuando no aterrizamos en tierra firme lo que decimos, cuando no demostramos con hechos lo que hablamos, y mucho menos lo que no decimos. Entonces siguieron pasando penalidades porque no llegaban a tierra firme, pero ya había una palabra que había sido puesta delante de ellos había sido puesta para que la tomaran. Pero ellos siguieron navegando, siguieron sufriendo, siguieron batallando, y nadie decía nada. Simplemente la nave
seguía atravesando todo lo que tenían que atravesar. Hasta que llegó a un punto en Hechos 27:33. Tan bueno es Dios que dentro de nuestro penar, dentro de nuestro sufrimiento, dentro de nuestra duda, dentro de todo lo que podemos ser que no sea de su agrado, todavía tiene la consideración y el amor de hablarnos así, como Pablo lo hizo con aquellos. 8:27-33 dice: cuando comenzó a amanecer. ¿Cuántas veces ha esperado usted a que amanezca? ¿Cuántas veces ha esperado usted que llegue la luz del día? Por el agobio de una pena, por el agobio de una situación, por aquello que no lo deja dormir. Cuando comenzó a amanecer, cuando yo hacía guardias en la noche, de veras que anhelaba que llegara el amanecer. Era mi mayor deseo. Dice la Escritura, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen. Decía: come, échale, diciendo: este es el 14º día que veláis, permanecéis en ayunas, sin comer nada, sin hacer nada, agobiado, empequeñecido, destruido, y sigues en ayunas teniendo el alimento de la palabra. Sigues en ayunas teniendo la palabra declarada en tu vida. Sigues en ayunas, sigues sin creer. Y Pablo, nadie puede, pues solamente los que leen, ¿verdad?, la palabra pueden quedarse admirados de que esta persona, este Pablo, sacaba a la gente de su casa a rastras y ahora rogaba que los otros comieran. Solamente la transformación que puede hacer Dios en tu corazón puede hacer que creas esta palabra. Y en el 34 dice: por tanto, os ruego para que comáis por vuestra salud, pues aún, nuevamente la promesa, pues aún ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, si ni un pelito te va a tocar, si ni nada te va a mover, deja ya el ayuno, deja ya de no moverte, deja ya de tener miedo, deja ya de caminar solamente con tus pensamientos. Camina con Dios, levántate con Él, abrázalo, tómate el café con Él, platícale, dile, háblale, porque no es posible que podamos seguir en ayunas. No es de gente entendida poder seguir en ayunas cuando ya Pablo había dado una promesa y todavía se las volvió a recordar. Y yo no sé qué hizo Pablo, porque era una persona recia, apasionada, dura, aún en la palabra. Y saben que yo me imagino a Pablo, no Pablito, Pablo. Hechos 27:35 dice: y habiendo dicho esto, ya estuvo, ya, yo ya les dije y ahí les voy. Yo, si ustedes no quieren, yo sí. Y dijo, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. No dice la Escritura y les empezó a dar. Él agarró y dijo: bueno, pues ahí está la palabra viva, ahí está la promesa que Dios dio. Si usted la quiere tomar, agárrela, mijo, porque yo ya estoy empezando y ya le voy de gane. Eso dijo Pablo. ¿Y sabe qué dice en el 36? Y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
comieron también, pero no solo por lo que Pablo les dijo, sino por lo que vieron que Pablo hizo. Empezó a comer. Dijeron, pues se va a tragar lo que a nosotros nos toca. Y aún por salud lo tuvieron que hacer. Imagínense 14 días de ayuno, 14 días de tempestad, 14 días de no ver la luz ni las estrellas, 14 días de andar a la deriva, 14 días de no degustar agua, 14 días de no comer. ¿En qué condiciones pudiera estar cada uno de nosotros en esos 14 días? Y por lo menos, a lo mejor en nuestra casa, pero estos estaban en medio del mar, sufriendo las penalidades de la naturaleza. $276 personas. ¿Sabe qué fue lo que siguió? 276 personas acompañaban a Pablo en esa nave. 276 personas, después de haber sido saciados, no dudaron en aligerar la carga de la nave y tirar todo el trigo. Ya habían sido saciados, ya habían renovado sus fuerzas después de que habían consumido el alimento que se le había dado, no solo de la palabra, sino también de manera física. Así es que hay dos cosas, mi hermano, en la siguiente frase que le voy a mostrar. La palabra redarguye o desanima tu alma. La palabra, como les digo, ya había sido dada 2 veces. La palabra ya había sido manifiesta en 3 milagros que mencionamos. La palabra no solamente era visible, la palabra también era palpable. Pero aún con eso, el corazón de muchos se desvió y no continuaron con Jesucristo. Pero otros, ante la necesidad tan grande y fuerte que tenían, comieron del pan que Pablo también comió. La palabra redarguye o desanima a tu alma. Una vez, una personita que conozco, le dijimos una vez, no niña, tú no vas a poder hacer esto. ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, ¿quién dice? ¿Y sabe qué? No hubo respuesta, parece. ¿Quién dice? ¿Quién dice que no puedo? ¿Quién dice que estoy limitada? ¿Quién dice que no es para mí? Yo sí, y voy y hago. Y resuelta, lo que haya sido, que no me acuerdo, lo hizo. Así de resueltos podemos ser nosotros con la palabra de Dios en la mano y en nuestro corazón. Y más saliendo de nuestra boca, tratando de alcanzar a aquellos que hacen falta. Pablo se preocupó por aquellos que navegaban por él de manera sincera. Por eso dobló sus rodillas y pidió al ángel, y el ángel le concedió a todos los que viajaban, creyentes o no creyentes, pero que también, al igual que él, tuvieron la oportunidad de tomar la palabra, y hacerla efectiva. Acompáñeme, por favor, Deuteronomio 30. Y ya con esto vamos casi a terminar. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos, es una palabra que quizá no viene ahí porque Dios me la puso hasta casi al último. No sé cómo lo tome usted, pero yo lo puedo decir como un aviso o una advertencia, porque como acabo de decir, la palabra redarguye o desanima tu alma. Deuteronomio 30, 17, 19 dice: a los cielos y a la tierra
llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y sabe que a veces somos tan tontos y tan necios que escogemos la maldición, pero aún en eso sigue Dios haciendo la instrucción. Después de que dice la bendición y la maldición, escoge la vida. Mira, de este lado, escógete, escoge la vida. Nuestro raciocinio limitado sí puede diferenciar entre la maldición y la bendición, sí puede diferenciarlo, pero el corazón puede ser tan necio que nos desvía a lo malo. Sin embargo, aún en lo malo, Dios dice: escoge la vida. De este lado, hazte acá. Yo me acuerdo que una vez cuando era chiquillo íbamos de campamento, íbamos con los Scouts Boys, así, el chamaquito así. Y me decía, y teníamos que caminábamos por una carretera, y decía mi guía: hazte acá. Y bueno, y el muchacho se hacía más para acá, más para la carretera, y me agarraba y me decía: hazte acá, ahí había un espacio, cabemos todos. No, sí, pero pues imagínense, a mí me decían que yo era perico porque siempre hablaba mucho. Perico, hazte acá, perico, acá, camina. Total que llegamos a una curva donde no había mucha visibilidad, pero mi guía estaba atento, mi guía estaba en todo. En un arranque me agarró de la mochila, la agarró así: te hazte para acá. Y en eso pasa el carro. Dios te dice: escoge la vida, escoge la vida, por favor. Así como Pablo le dijo: por favor, coman, ya están muy flacos de a tiro. No llega tu hijo a veces de la escuela y: ya vas a comer, mi hijo. No, mamá, no tengo hambre, ya me comí unos chetos por ahí. Porque eso hacemos, no se hagan. Y tu mamá: mi hijo, te sirvo. No, al rato. Y ese al rato se vuelve 6, 7 de la noche, y cuando ve tu mamá: te sirvo. No, mira, me acabo de comer un pan por ahí. Escoge la vida, la bendición, porque dice el siguiente versículo: amando a Jehová tu Dios, Deuteronomio 30:20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mi última frase se la voy a decir. Escucha bien al oír una palabra y acéptala solo si está alineada a la voluntad de Dios. Le voy a contar algo. En esta semana llegó una paciente con una placa del pie que yo le pedí, y venía preocupada porque tenía mucho dolor. Su pie había estado inflamado 2 semanas porque se le cayó la punta del machete a los deditos. Y pues ya cuando llegó con la placa ya estaba mejor, pero la puse en la computadora, y ella venía preocupada porque tenía 15 días, que ya estaba mejor, pero venía preocupada. Y yo le dije: bueno, pues vamos a ver la placa. Y en sus dedos, en los dedos del pie, yo vi 2 imágenes y una en el talón. Y le dije: bueno, y ansiosa me dijo: ¿qué es lo que ve usted ahí? Le digo: pues, huesos.
Le digo, pero aquí, en estos 2 dedos, tiene 2 tumoraciones. Cuando usted escucha la palabra tumor, inmediatamente evoca, primero, que algo no está bien. Segundo, que hay algo donde no debería de haber. Y tercero, que es el más frecuente, tumor siempre se relaciona con cáncer. Y el cáncer se relaciona con muerte. Cuando yo casi no acababa de decir, es que aquí hay 2 tumoraciones. Cuando me dijo, ¿qué? ¿2 tumoraciones? Sí, no solamente una, 2 tumoraciones. Y en el talón tiene otra. ¿Cómo? Entonces son 3. Son 3. Yo se lo cuento de una manera graciosa, pero obviamente mi conducción no es esa, por supuesto. Cuando yo le dije tumoración, se angustió porque pensó cáncer, pensó en muerte. Pero yo le dije, mire, ni se preocupe, ni se preocupe. Estas imágenes que usted ve de aquí son relativamente comunes y no representan mayor peligro. Y esta que tiene en el talón es relativamente común también encontrarla. Sí le va a producir una molestia al caminar, pero no tiene nada de qué preocuparse. Quizá tenga que usar una almohadilla para que usted camine sin ningún problema. Cuando uno habla con la autoridad, con la paz, con la tranquilidad, mitigamos muchos momentos de ansiedad que la gente tiene. Mitigamos el miedo y la ansiedad. Mitigamos todo aquello que otros están viviendo y otros están sufriendo. De las cosas que tenemos certeza, como esa imagen, pero de la más grande certeza que nosotros tenemos es la palabra de nuestro Padre. La mejor promesa que tenemos son las promesas de nuestro Señor, no las de una imagen, no lo que dice el médico, no lo que pensamos. Por eso dice, escucha bien al oír una palabra y acéptala solo si está alineada a la voluntad y a la misericordia de Dios. La palabra exhorta, pero también la palabra, cuando no la tomamos, la palabra verdadera de Dios, cuando no la tomamos, provoca efectos en nuestra vida que no son las que Dios desea. Vamos a orar. Padre Santo, en estos tiempos en las que la maldad del hombre acrecenta, tu palabra nos trae confort. Tú aderezas delante de mí la mesa, llenándola de toda mejor vianda, en presencia de los angustiadores, Señor. Esa es la palabra que tú das, que en presencia de toda la maldad, que en presencia de todas las situaciones adversas, tú eres, Señor, el que nos trae la paz, el que nos da la tranquilidad, el que nos da, Señor, la certeza de que hay una vida mejor, pero que también tenemos que trabajar para ella, para que seamos aceptos a ti y podamos gozar de las maravillas que tú has prometido.
Bendito sea tu santo nombre también en este día, también en esta semana, porque aún todo pasando, todas las cosas que pasen, Señor, tú estás con nosotros y tomamos esa palabra y esa promesa que tú has dado, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Vamos a declarar y dile: ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Dile una vez: ven y llévame. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Así es, Señor. ¿Por qué no le das un gran aplauso a nuestro Rey? Y alzo mis manos al Cordero, y alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca
cruz.